Bueno, continuamos aquí con el programa en este día 481 de Milei, que titulamos la columna de hoy: elecciones en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, internas o colectoras o ley de lemas. La implosión de los principales espacios políticos en la ciudad de Buenos Aires presenta un escenario de absoluta fragmentación con 4 listas, de lo que anteriormente era una sola de Juntos por el Cambio. También 4 listas por el lado del kirchnerismo y el Frente de Todos, y 3 listas de lo que hace poco era un naciente universo libertario. Además, la encarnizada interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof de cara a las elecciones bonaerenses, que ayer llegó a su cenit, hacen preguntarse si estamos ante una renovada crisis de la representación política o frente a una hábil táctica de cada coalición ideológica para ganar espacios parlamentarios. Si Perón decía que los peronistas eran como los gatos, que cuando parecía que se peleaban era porque se estaban reproduciendo, cabe preguntarse si esta viveza política no ha sido extendida al resto de la oferta electoral argentina, y lo mismo hace los ex Juntos por el Cambio y el PRO, y lo mismo hacen los incipientes libertarios. También, y simultáneamente, la caída de la popularidad de Milei y el desprestigio de los 2 últimos gobiernos pueden hacer resurgir una suerte de vacancia política que tiene a los dirigentes de segunda línea a probar suerte, abrirse paso ante los principales referentes de cada espacio, que suscitan el enojo de buena parte de la Argentina. De alguna manera lo mismo que hizo Milei, que encontró un vacío que pudo llenar. Para analizar estas dualidades en el escenario político actual, vamos a comenzar como siempre con un poco de humor, con una canción, en este caso de la cantante y actriz mexicana María Sorté, que habla de una tortuosa relación entre 2 amantes que no podían ni separarse ni estar juntos, titulado Ni separados. Casi perfecto para esta columna de hoy. Vamos a poner un poquito de contexto primero, a ver cómo llegamos aquí. En el año 2001 estalló el sistema político. En las elecciones legislativas hubo un 24% de votos en blanco y anulados. En Capital Federal el verdadero vencedor electoral fue el voto nulo, y los cronistas televisivos mostraban imágenes de todo tipo de impugnaciones bizarras, con fetas de fiambre, por ejemplo, dentro de los sobres, o cartas de repudio a todos los dirigentes políticos. En ese contexto, el Partido Justicialista, encabezado por Eduardo Duhalde, tomó el control de ambas cámaras y, a pesar del desprestigio que arrastraba tras el último gobierno de Carlos Menem, pudo capitalizar la crisis generada por la gestión de Fernando de la Rúa. Luego del estallido social del 19 y 20 de diciembre, el fin anticipado del gobierno de la Alianza, y tras un breve interregno del dualdismo, que también terminó de manera anticipada por la crisis política desatada por el asesinato de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, se suscitaron las elecciones de 2003, en el que la oferta política fue totalmente fragmentada, de alguna manera como está sucediendo ahora. El peronismo se presentó en 3 listas diferentes. La Alianza se dividió también en 3 listas diferentes. Y si bien ganó Carlos Menem con el 24,25% de los votos, resultó electo Néstor Kirchner, quien salió segundo con 22,25%. Fíjense, 20 y pico. Esto es lo que yo creo que va a suceder aquí en la ciudad de Buenos Aires. Por lo menos vamos a tener que el triunfador va a tener 28, el segundo 26 y el tercero 24. Y en aquel caso, como se sabe, el riojano abandonó el balotaje y finalmente subió Néstor Kirchner. ¿Por qué contamos todo esto? Para tratar de entender la fragmentación electoral de la Capital Federal y la interna kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, porque es un síntoma de cuestionamiento político muy profundo a la clase dirigente argentina, que en aquel momento era crítica del 2001 y su correlato en el 2003, y paralelamente creemos que hoy también hay un hartazgo y una sensación de crítica a todo el sistema político. Vamos a hacer entonces un repaso, porque la historia siempre ayuda a comprender el presente y más aún a proyectar de alguna manera el futuro, y con nuestra vocación documentalista vamos a empezar con esas elecciones del 2003, donde Moró, Menem, Kirchner tenían algunas frases de campaña que hoy podemos compartir con ustedes. Les pido a la producción que lo coloque. Estamos mal de plata, pero de todas maneras somos un partido de más de 100 años de historia, y además hay muchos expresidentes que han sido radicales. Lo votamos, acá tiene 2 votos, doctor. Tengo 2 votos, ya subí en las encuestas un poco más. Y estamos aquí con un país destruido para enfrentar la confusión con la claridad de la inteligencia. Nunca más el justicialismo de María Julia Chogaray, de Cameron, de Cohen,
y de todos los que avergonzaron la nación. Yo aprendí, entre otros, de un gran filósofo alemán, Nietzsche. Él decía que cuanto más le pegaban, más crecía. Y a mí, si me siguen pegando, voy a seguir creciendo todos los días un poco más. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente. Conmigo de acá, voy a ser presidente del pueblo. Porque así, como se les ocurrió ir por el petróleo en Irak, un día se les puede ocurrir venir por el agua de la Patagonia. Menem está planteándose más como dictador que como presidente de la Constitución. No me sigan, sino que me acompañen. Es muy distinto. Lo de Menem es impresionante, ¿no? Un filósofo alemán como Nietzsche, por Nietzsche. Luego de esa elección, la Unión Cívica Radical nunca más tuvo un candidato que fuera alternativa de poder en las elecciones presidenciales de Argentina. Leopoldo Moró fue candidato radical que sacó 2,34% de los votos y fue un derrumbe. Recuerden que el radicalismo venía de estar en el poder con la alianza, siendo el primus inter pares con De la Rúa del resto de los componentes de la alianza. Vamos a ver un fragmento que nos trae a la memoria la guerra de afiches durante el balotaje antes de que Menem se bajara en la contienda. Escuchémoslo. Falta solo una semana para que se cierre la propaganda política con vistas al balotaje. Momento para resumir la posición de los candidatos. Gustavo. Sí, que se ha expresado en los últimos días a través de los afiches que aparecen en las paredes de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, que salió hoy, Menem Almeja, se entierra con su propia lengua, fue en respuesta a unos anteriores, lanzado supuestamente desde el menemismo, que decía basta de la Rúas, que lo mostraban y después que dice Argentina fundida, que en realidad el fundida está sobre una impresión de un cartel de Kirchner y de Scioli, que la frase original es Argentina unida. Kirchner, Scioli le pusieron sobre eso Argentina fundida. Atribuido al menemismo también. Exactamente. El periodista nos siguió explicando, basta de la Rúas era porque tenía a Kirchner como chirolita y a Duhalde manejándolo, ¿no? Que de alguna manera es lo que se repitió con Cristina Kirchner y Alberto Fernández, y de alguna manera es lo que dice Kicillof, a mi juicio con razón, de que no puede volver a suceder porque ya se demostró que no funciona. El tercero en la lista del peronismo en aquella época era Adolfo Rodríguez Sanz, quien había sido presidente interino por 7 días y fue quien declaró el cese del pago de la deuda externa en una apertura de las elecciones legislativas que explotaron en aplausos. Luego de esto, cercado por la falta de apoyo político fundamentalmente de Duhalde, presentó su renuncia y en esas elecciones había sacado 14%, nada mal, teniendo en cuenta que Menem había sacado 24% y que había sacado 22 Néstor Kirchner. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que a pesar de esa división en esas campañas virulentas entre diferentes listas de peronismo, luego de la asunción del nuevo gobierno peronista, en ese momento le tocó asumir a Kirchner, terminaron todos juntos uniéndose en el Congreso detrás de la misma fuerza política. Es decir, la fragmentación del peronismo terminó sirviéndole para recomponerse. Es decir, podemos conjeturar que el PJ, cuestionado por sus años menemistas, que tuvo dentro de este proyecto, contrario a muchos de los ideales del peronismo clásico, por así decirlo, a Kirchner y Rodríguez A, y varios dirigentes, y al propio Duhalde, y varios dirigentes que formaron parte de las listas antimenemistas, se sirvió de la fragmentación para volver a poder con un nuevo perfil. Kirchner pasó de decir que apoyaba la privatización de YPF y de decir que Menem era el mejor presidente después de Perón, a ser un rabioso anti-neoliberal y dirigente del progresismo. Luego de recordar estas elecciones, tiene un renovado sentido aquella frase de Perón sobre los que los peronistas no se pelean, sino que se reproducen. Y esto terminó en el paroxismo, cuando en el año 2011 Menem fue senador nacional de La Rioja dentro de la lista del kirchnerismo. Pero hasta aquí, elecciones presidenciales como esta, mientras que las de 2025 son legislativas, de medio término, por lo que también podría hacerse una especie de comparación, obviamente con todo margen de error, pero una comparación simplemente al fin de provocar un pensamiento, de si finalmente no estamos en una especie de ley de lemas legislativa,
donde directamente los votos de los distintos candidatos, con el mismo sello partidario, se suman para ser vencedor al partido que más votos obtuvo, aunque otro candidato de otro partido haya sacado más votos individualmente, que eso es la ley de lemas. De hecho, así ganó en Santa Cruz Alicia Kirchner, porque había la suma de los votos de ella más los otros candidatos del peronismo de Santa Cruz daba más que el de la oposición. Por ejemplo, vamos a llevarlo a este caso, si Santoro saliese primero y Adorni saliese tercero, pero al mismo tiempo la suma de votos de Adorni más Marra dieran más que el total de los votos de los candidatos peronistas, podría la Libertad Avanza decir que ganó la elección, es decir, que el total de votos de las ideas libertarias es mayor que el total de votos de las ideas peronistas, por ejemplo, panperonistas, aunque haya salido tercero el candidato más votado. Estamos en aquella dualidad. ¿Estarán haciendo Kicillof, Larreta, Marra lo mismo que hizo Kirchner en su momento? Es decir, que finalmente una división amplia, por ejemplo, en el caso de Kicillof, hay una cantidad de personas que se sienten identificados con las ideas del peronismo, con ideas progresistas, pero no le gusta a Cristina Kirchner. El nivel de rechazo que tiene Cristina Kirchner, lo mismo vale para el nivel de rechazo que tiene Macri, o el nivel de rechazo que tiene Milei. El hecho de que aparezcan personas del mismo espacio de ideas, pero que se pelean con esas personas que al mismo tiempo de su propio espacio de ideas tienen una alta valoración negativa, puede hacer que finalmente Kicillof logre votos en personas que nunca hubieran votado, porque si hubiera estado Cristina Kirchner en la misma lista, o nunca hubieran votado al PRO, o nunca hubieran votado a la Libertad Avanza porque se enojaron, por ejemplo, con las formas de Milei, pero a lo mejor comparten, como mucha gente de la ex UCD, las ideas. Una cosa son las ideas y otra cosa son las personas, ¿no? La persona es el significante, las ideas son el significado. ¿Qué es lo que terminó sucediendo en el pasado en la Argentina, por ejemplo, en la reagrupación en el año 2003, después de toda la fragmentación? Por otro lado, es cierto que hay quienes afirman que las opciones blue, podríamos llamarla, o beta, podríamos llamarla, de cada espacio ideológico, por decirlo de algún modo, son un verdadero riesgo de cada uno de los principales candidatos. Esto afirma obviamente aquel que podía ser primero, que obviamente es quien tiene más posibilidad de ser primero y por lo tanto siente esto, que más allá de que en el futuro pueda ser bueno para tener más votos y más legisladores, lo siente como un problema de que le puedan canibalizar 2 o 3 puntos que le impidan ser primero. Acá estamos hablando del caso de Leandro Santoro, el 30 de marzo, donde dice lo que pueda sacar Moreno o Abal Medina es la diferencia entre ganar o perder una elección. Escuchémoslo. Va a evolucionar la conducta del voto de derecha, porque creo que el PRO, al no conseguir que María Eugenia sea candidata y ponerla a los penatos, corre el riesgo de que parte de ese voto migre hacia otras opciones. Si ese voto migra, entonces ahí sí es posible que la diferencia que aparentemente tenemos se achique, y entonces es posible que lo que puedan llegar a sacar las expresiones de Moreno, lo de Abal Medina, sean la diferencia entre ganar o perder una elección. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Lo vamos a ver recién los últimos 10 días de campaña, la última semana de campaña. A ver, creo que igual acá hay 2 preguntas. Primero, ¿por qué alguien que supuestamente es crítico al gobierno de Macri y al gobierno de Milei no trabaja para ponerle un freno a esos gobiernos? Porque lo cierto es que si nuestra propuesta se convirtiera en la apuesta mayoritaria de los porteños, acá habría un replanteo de muchas prácticas que son nocivas para la Argentina y para la Ciudad de Buenos Aires. Che, es una luz de alarma que se prende. Corrijan, no podés tratar todo el tiempo a la gente de idiota, no podés festejar la crueldad, no podés humillar a los demás, no te podés entender el problema de los jubilados, no podés nombrar jueces de la Corte por decreto. Ahora vamos a escuchar a Juan Manuel Abal Medina diciendo no nos permitieron que acordemos. Escuchémoslo. Llama la atención que en su caso no haya acordado. Es que no nos permitieron. Pedimos una PASO, te reitero, no pedimos una PASO, la suspendieron. Y fue con los votos del peronismo que suspendió la PASO. Sin los votos del peronismo, sí, no salía, Jorge Macri claro, no tenía mayoría para votar. Claro. Dimos la discusión en el partido, no hay que suspender la PASO, pues nos van a dejar afuera. Suspendieron igual. Pedimos una primaria abierta, una interna, algo, no nos la dieron. Pedimos algún espacio de discusión. Bueno, sigue manejándose de la misma manera que cuando eran una hegemonía, que hoy ya no la tienen. Bueno, esto es interesante por la discusión de fondo que encierra Abal Medina, plantea que el kirchnerismo ya no puede ordenar las listas sin discutir
con las diferentes sensibilidades del peronismo, porque ya no tienen ascendencia en la sociedad que tenían antes. Recordemos que Abel Medina había sido jefe de gabinete de Cristina Kirchner, uno de sus principales colaboradores. Sin la lapicera de ahora, presidenta del PJ, parece que Cristina Kirchner, por la caída de su imagen positiva, en la caída del electorado, ya no puede conducir al peronismo. Esto es antiintuitivo, es decir, si un espacio político se debilita, podría pensarse que fomentar el reagrupamiento para intentar fortalecerse y resistir el momento adverso sería lo más lógico. Sin embargo, los diferentes sectores prueban sus tácticas políticas, figuras, perfiles electorales, para luego discutir sobre la base de los porcentajes que obtuvieron cada uno. Quien también trajo la discusión del 2001 por el escenario actual es Alejandro Kim, este candidato coreano argentino, legislador porteño de Principios y Valores del espacio peronista, del inefable Guillermo Moreno. Vamos a escuchar un fragmentito diciendo algunos compañeros eligieron el rol de Chacho Álvarez. Me dijo que Santoro no llegó a hacer una síntesis con el peronismo, claramente porque no la tenemos. Santoro es de origen radical, piensa como radical, y tal vez haya algunos compañeros que eligieron el rol de ser Chacho Álvarez. Nosotros no quisimos ponernos en ese rol, ya que en esta conducción y en este armado que armó Leandro Santoro, nosotros no nos sentimos identificados. Pero es el más peronista de los radicales. Pero es radical. Es radical en su origen. Es radical. Yo soy peronista, él es radical. Entonces, a ver, yo lo respeto mucho como militante político, no tengo nada personal contra él, pero las ideas que nosotros blandimos y las ideas que nosotros levantamos, porque es una forma de vida la que tenemos nosotros. Entonces, tenemos muchas diferencias en ese aspecto. Se pelean o se reproducen la frase de Perón que está allí omnipresente. En la vereda opositora también reina la fragmentación, ¿no? Si hacemos un breve raconto de lo que sucedió en el PRO, podemos recordar que Mauricio Macri se había distanciado de Horacio Rodríguez Larreta por considerarlo demasiado moderado y apoyó la candidatura presidencial de Bullrich, y recordemos aquella figura de halcones y palomas. Luego Bullrich se fue con los libertarios y Macri se quedó sin ella y sin Larreta. Ahora el jefe de gobierno porteño se presenta con su propia lista con declaraciones de golpe de efecto como la de olor a pis que supuestamente hay en la ciudad por la mala gestión y un claro perfil electoral municipalista. Esto obviamente tiene nerviosos a la lista del oficialismo de los Macri, y vamos a escuchar las palabras que le dedicó Mauricio Macri, a quien fue uno de sus principales aliados y podríamos decir su principal mano derecha. Larreta perdió la interna contra alguien que él piensa que es intelectualmente inferior y no se pudo recuperar. Los hechos van a devenir en un debate interno dentro del partido y veremos, porque claramente, primero, son casos distintos. Horacio ha tenido una situación personal que lo afectó emocionalmente y que de la cual siento yo que no se ha podido recuperar, perder una interna contra alguien que él siempre pensó y piensa que es intelectualmente inferior a él por paliza y no poder ser ni siquiera candidato a presidente. Horacio de Patricia. Exactamente. Y el otro caso, la verdad que prefiero hablar de todas las cualidades que sí tiene Los Penato, como lealtad, coherencia, palabra, capacidad de trabajo. Y Horacio Rodríguez Larreta dijo: Macri perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia. Simplemente compartámoslo para recordarlo. Bien, se acaban los fantasmas, no hay especulaciones, no importa el armado político, quién va con quién, no sé qué. Aquí hay que gobernar bien, esa es la manera de ganar las elecciones. O sea, en vez de enojarse, en vez de agredirme, que trabajen, que pongan la ciudad como estaba, que vuelva a relucir Buenos Aires. Y además, esta interpretación donde lo escucho a Macri, que parecía un psicólogo, ¿no? Yo pensé que era un ingeniero, pero se pone a agredir, interpretando psicológicamente, pensar que uno puede estar afectado por perder una elección. Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de Argentina. Yo no le contesto, eso no es, yo no creo en la agresión. Acá es un tema de resolver los problemas de la gente. Nuevamente la pregunta es si los legisladores que pueda obtener la lista de Horacio Rodríguez Larreta luego en la legislatura no van a sentirse más lógicamente predispuestos a votar con las mismas legisladores del PRO por un compartir ideas y finalmente terminen logrando más legisladores las ideas del PRO independientemente del sello con que cada uno vaya. Lo mismo sucede en las huestes libertarias. Ramiro Marra aparece con una técnica contradictoria, mientras que públicamente se muestra como si fuera parte
de unas PASO con Adorni y Karina Milei, es decir, que comparten dentro de la Libertad Avanza, nada más que como no hubo PASO, lo hacen de manera separada, a quienes se cuida de no criticar. Luego coloca afiches en la ciudad de Buenos Aires con la hermana del presidente como principal destinataria. Vamos a escuchar un fragmento aquí, en este programa, donde casualmente yo le dije si no estaba haciendo una colectora, y él rápidamente contestó que no, pero finalmente terminó confirmando en los hechos y en sus declaraciones esa presunción. Él dice: si sumamos mis votos más lo de Manuel Adorni, le ganamos a Leandro Santoro y voy a estar muy contento. Escuchémoslo. Yo no me quiero poner en competencia con la Libertad Avanza, yo me quiero poner en competencia con el kirchnerismo si tengo que elegir un competidor. Creo que con la Libertad Avanza nos complementamos. Si en esa encuesta mis votos más los votos de Manuel dan por arriba de los de Leandro Santoro, voy a estar contento. Finalmente, Marra está confirmando que, aunque lo niegue, que en el fondo se trata de colectores, una especie de sui generis, ley de lemas legislativas. Y en primer lugar tiene razón en algo. Al fin de cuentas, lo importante es la cantidad de legisladores que cada espacio ideológico tenga, que luego votará unido en esa legislatura. Y si eso se logra en varias listas o en una, puede ser una cuestión táctica, pero no estratégica. Por otro lado, también es cierto que puede quitarle votos a Adorni y a los Penato y ayudar a que gane Santoro. Vamos ahora al afiche que intenta polarizar con la hermana del presidente, una figura muy cuestionada luego el cripto gay. Allí coloca, en la ciudad de Buenos Aires, aquellos que nos están escuchando por radio y no viendo por televisión, afiches que dicen: Marra o Karina, que tu voto lo decida. Más claro agua, ¿no? Para quienes nos escuchan por radio, esto fue lo que estaba en unos carteles azules pegados en el centro de Buenos Aires. Volviendo a la interna, ahora del otro espacio, del peronismo en la provincia de Buenos Aires, quien expresó con su contundencia lo que está sucediendo es Juan Grabois. Vamos a escuchar un segmento donde él dice, mejor que escuchen lo de él. Tinianelli, conversar contigo, al aire. No, yo no quiero conversar con Tinianelli al aire ni por teléfono. Que hable con Fede Fagioli, que es el responsable político de Patria Grande. Yo no voy a hablar más con ninguno. Ni con él, ni con Máximo, ni con Axel, ni con Cristina, ni con ninguno. Que hablen para lo nacional con Itai Hackman, y para provincial con Fede Fagioli, y para la ciudad con Ofelia Fernández. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque me tienen las pelotas llenas. Porque son todos los genios de la política, no pueden resolver este problema. Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Y cómo es la historia? ¿Cristina que te puso ahí es la mala? Pero están todos en pedo. En otra parte, él dice que Kicillof no tiene las pelotas y que por lo tanto estaba recurrente con las pelotas, ¿no? Que no tiene la fortaleza para firmar el decreto y desdoblar las elecciones, y siempre da vueltas y lo da a entender, pero no lo hace. Vale la pena decir de que Grabois se siente generacionalmente competidor de Kicillof, ¿no? La idea es que si al gobierno una hipótesis, que si al gobierno de Milei le va mal, lo que vendría en la Argentina, en lugar de algo que fuera hacia el centro, sería algo que fuera hacia la izquierda, y en ese caso Grabois se siente con credenciales más a la izquierda todavía que las de Kicillof, y lo toma como un competidor. También refleja lo incomprensible, hace pensar que no es una táctica para recomponer el peronismo luego del fallido gobierno del Frente de Todos, sino que hay una tendencia a la fragmentación. En territorio bonaerense el conflicto se procesa por el calendario electoral. El gobernador Axel Kicillof, como todos saben, planteó que hay que desdoblar las elecciones, y el tándem Máximo Kirchner-Sergio Massa opina que las elecciones deben ser al mismo tiempo nacionales. Simplemente para continuar con el mero registro, vamos a escuchar a Kicillof diciendo: la mayoría de los gobernadores desdoblaron. Yo creo que es un hecho. La gente hace cola, como pasó en la ciudad de Buenos Aires, pero no importa, si no puede votar. Perdemos todo, pierde la democracia. Entonces, ¿cómo se puede garantizar que la gente pueda votar? Bueno, una solución posible es en 2 días distintos. No es más caro. Porque si es el mismo día, también la parte de la provincia la paga la provincia. O sea que no es un tema económico, es para que sea un sistema que permita representar, que no sea un caos, que no sea un fracaso la elección. ¿Qué hicieron la mayoría de los gobernadores? Yo creo que todos, si no me equivoco, menos 1 o 2, si hay que ver, porque hay uno que está en duda, de toda la Argentina, los que tienen las 2 elecciones juntas, y desdoblaron. Yo creo que es un hecho. Sin embargo, como suele suceder en estas discusiones, que pueden ser tácticas, lo que esconde es la diferencia
sobre quién debe tener el poder. Escuchemos ahora a Kicillof en queremos construir una alternativa política que vuelva a gobernar la Argentina e incluya a todos. Reflexionar, de pensar, pero sobre todo de construir. ¿Qué? Construir una alternativa política que vuelva a gobernar la Argentina. Que incluya a todos, que lo haga seriamente. Y en esto nadie tiene la vaca atada, nadie tiene la verdad absoluta. Tenemos que discutirlo con todos, tienen que participar todos. No hay que agredir al otro porque piensa distinto, no hay que andar tachando. A construir y a construir. Es militar, es debatir con quien tengamos que debatir. A debatir y sobre todo con nuestro pueblo, explicarle lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Obviamente, si no hubiera un cuestionamiento sobre la conducción de Cristina, la discusión sobre el calendario electoral se hubiera resuelto fácilmente y dentro. Finalmente, el adelantamiento de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron las primeras y que buscaban que fuera una especie de paso para la provincia de Buenos Aires, asumiendo, esa era la estrategia del PRO, que si le ganaba en la Ciudad de Buenos Aires a la Libertad Avanza, luego podría facilitar ir juntos en la provincia, porque la Libertad Avanza más disminuida va a aceptar que los candidatos del PRO encabezaran las listas, aunque cada vez más difícil, aunque esa situación se dé, porque una vez que se empieza a competir se dicen cosas que luego no se puede volver atrás, es muy probable que eso no suceda, pero también las elecciones legislativas adelantadas en la provincia de Buenos Aires funcionarían como unas PASO de las elecciones de octubre, porque aquel sector que le ganó al otro tendría más posibilidades de imponer sus candidatos en las elecciones en la provincia, pero para legisladores nacionales. Y en el fondo, en su conjunto, todas las elecciones de 2025 son una gran interna, una especie de gran paso de las candidaturas a presidente de 2027. Mientras seguimos analizando esta realidad política compleja para ver si en realidad son internas, son colectoras o ley de lemas, y finalmente es una buena táctica para que cada espacio pueda competir contra la enorme negativa que tiene el líder de cada uno de los espacios, juntando a personas que comparten las ideas pero tienen una visión negativa y nunca votarían a la cabeza de ese espacio, digamos Cristina Kirchner en un punto, Mauricio Macri en otro punto y el presidente Milei en otro punto. Si es finalmente una táctica inteligente para tratar de aumentar la cantidad de legisladores de cada grupo de ideas que luego funcionarán juntos una vez pasadas las internas, sin saber si esto es así, pero simplemente tratando de pensar con pensamiento crítico y diferenciarnos del pensamiento en manada, nos vamos con un poquito de humor, con esta hermosa canción de María Saavedra, mexicana, que es Ni juntos ni separados.